continuación, el ingeniero Manuel de Jesús Aguilar Velázquez nos hablará sobre qué onda con las ondas sísmicas. Él es originario del estado de Jalisco y es egresado de la carrera de Ingeniería Geofísica por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la maestría en Ciencias de la Tierra, también en la UNAM, y se desempeñó como becario y analista en el Servicio Sismológico Nacional del 2016 al 2018. Desde el 2016 ha impartido cursos intersemestrales en la Facultad de Ingeniería y ha participado como ponente en congresos de Ciencias de la Tierra. Actualmente estudia el doctorado en Ciencias de la Tierra, donde forma parte de un equipo que investiga el comportamiento de las ondas sísmicas en el Valle de México. Gracias y los dejo con su charla. Buenos días a todos. Antes que nada quiero agradecer al Servicio Sismológico Nacional por la invitación que me hicieron a dar esta charla. Bueno, espero que les guste y que aprendamos un poquito más sobre qué onda con las ondas sísmicas en esta charla. Entonces, ¿qué me gustaría que aprendiéramos en esta presentación? Permítanme un momento. Listo. Entonces, de entrada, hoy vamos a aprender qué es una onda. Vamos a ver a qué nos referimos con propagación de las ondas. Voy a explicar un poco sobre los tipos de ondas y una vez que tengamos todo este contexto general, vamos a llevarlo a la sismología como tal. Entonces, le vamos a poner como apellido a las ondas y entonces ahora, a partir de ahora, de ese momento, vamos a empezar a hablar de ondas sísmicas. También voy a hablar un poco de qué hemos aprendido con las ondas sísmicas y esto va a ir muy enfocado a lo que ya se ha dicho en las dos presentaciones anteriores y seguramente muchos de estos conceptos se seguirán tocando más adelante. Y finalmente me gustaría dejarles un pequeñito mensaje sobre qué tendrían que hacer ustedes si ven que este ciclo de plática les gusta muchísimo, pues bueno, qué tendrían que hacer para estudiar las ondas sísmicas. Entonces, dicho esto, pues vamos a comenzar definiendo lo más importante de esta plática, que es una onda. Y una onda nosotros la vamos a entender como una perturbación que va a liberar energía y esta energía se va a propagar. ¿Qué implica propagar? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Voy a mostrar unos pequeños ejemplos para que vean que en la vida diaria hay muchas formas en las que ustedes conviven con las ondas sísmicas. Esta imagen que ustedes ven aquí, seguramente la han visto en algunos de sus libros de ciencias naturales o incluso ustedes mismos alguna vez han hecho el experimento. Si ustedes lanzaran una roca a un charco de agua, pues esto va a generar ondas circulares que se van a ir moviendo en el agua. Pero no solamente en este tipo de cosas ustedes pueden encontrar ondas sísmicas. En sus actividades del día a día hay muchos ejemplos de donde se generan ondas sísmicas. Por ejemplo, si ustedes tienen mascotas, dices un perrito cuando ladra o un gato cuando maulla, está generando un tipo de onda acústica que ustedes de hecho son capaces de escuchar. Cuando ustedes van caminando, van generando también a su paso ondas. Si están, por ejemplo, en algún evento deportivo, dices un partido de fútbol o algo, también en ese recinto se están generando ondas. Entonces, pues vaya, están en el día a día nuestras ondas. Ahora que estamos en el mes patrio, cuando se haga la ceremonia del grito, o cuando se ha hecho tradicionalmente la ceremonia del grito, se toca una campana. Cuando se toca esta campana, también se generan ondas acústicas. Perdón, ¿por qué? Porque ustedes las pueden escuchar. Ahora bien, no solamente existen este tipo de ondas, existen otras muy particulares que nos sirven para llevar a cabo las comunicaciones. Seguramente muchos de ustedes en este momento están tomando sus clases en línea. Y eso implica que están conectados a internet, que tienen algún dispositivo, etcétera. Entonces, estos dispositivos funcionan con un tipo de onda muy particular que nosotros llamamos ondas electromagnéticas, que simplemente nos sirven para transmitir información. Entonces, es otra actividad de su día a día en el cual ustedes están conviviendo con las ondas. Y bueno, resalto esta imagen de aquí porque la plática que atañe el día de hoy justamente es qué onda con las ondas sísmicas, que justamente lo comentó mi compañero Félix en su plática pasada. La corteza terrestre es un rompecabezas, en él conviven placas. Y muchos de los sismos que se generan en México y en todas las partes del mundo donde se generan sismos, ocurren justamente en el contacto de placas. ¿Por qué? Porque estas están conviviendo. Llega un momento en el que el equilibrio que hay en ellas se rompe y se libera energía de muchas formas, ¿no? Pero una de esas formas en las que se libera la energía son las ondas sísmicas. Entonces, creo
que para entender este concepto de propagación, porque claro, ¿qué pasa una vez que ya se genera la onda? La propagación no es otra cosa más que la capacidad que tienen esas ondas de viajar, ¿no? Entonces, una vez que ya se generaron, estas ondas van a viajar. Me pareció a mí bastante adecuado explicar esto con una pequeña animación que ustedes tienen aquí. Entonces vean que de este puntito salen un grupo de ondas, ¿no? Y esas ondas, cuando se encuentran con alguna, digamos, algún material que sea diferente, tienen comportamientos diferentes, como lo pudieron ver aquí. Por ejemplo, aquí se observa claramente que las ondas rebotan, ¿no? Entonces, a esto nos referimos con propagación. Una vez que ya generé este conjunto de ondas, pues estas son capaces de viajar. Ahora, ¿cómo podemos clasificar en una primera instancia a las ondas a las ondas en general? Necesitamos definir un concepto, que es una dirección de propagación. Y para esto puse este dibujito del Rayo McQueen. Imaginen que ustedes van en un coche, ¿no? La dirección a la que está apuntando, digamos, la persona que va manejando el vehículo, es la dirección en la cual el vehículo se va a mover. Con las ondas pasa algo parecido. Una vez que se generan tienen una dirección, ¿no? Se mueven en esa dirección y eso es lo que nosotros vamos a llamar dirección de propagación, aquella dirección en donde a donde se van a mover. Ahora, como es una forma de transmisión de energía, esto va a inducir como un movimiento de todo lo que vaya encontrando a su paso las ondas sísmicas, ondas en general. Vamos a decir que son ondas longitudinales cuando ese movimiento ocurre en la misma dirección donde nos estamos propagando. Para eso le pedí un juguetito a mis hermanitos para poderles explicar un poquito mejor este concepto. Vean que las ondas sísmicas las vamos a imaginar como este gusanito. Entonces yo diría que una onda longitudinal pues va a ser justamente o va a tratar de emular este movimiento, ¿no? Va a ir comprimiendo y va a ir dilatando, comprimiendo y dilatando, comprimiendo y dilatando. Y así es como se van a comportar las ondas de tipo longitudinal. En cambio, las ondas transversales, si esta sigue siendo mi dirección de propagación, pues en realidad el movimiento de las partículas ocurrirá en una dirección que nosotros llamamos perpendicular, que no es otra cosa más que lo que ustedes ven en esta diapositiva, que es pues una línea que atraviesa a la línea de dirección de propagación. Y utilizando este mismo esquemita, lo que ustedes observarían sería algo como esto, ¿no? Recuerden, en la pasada nosotros teníamos cambios, ¿no? Y hacíamos esto con las ondas longitudinales. Con las ondas transversales, no, lo que vamos a hacer es esto que se encuentra aquí, o un movimiento parecido a este. Creo que en este sentido, estos juguetitos ayudan bastante bien a explicar este tipo de ondas, ¿no? Pero ahora, ok, ya hablamos de ondas, ya dijimos que existen ondas longitudinales, transversales. La pregunta es, ¿vamos a utilizar esos mismos términos para llevarlo a las ondas sísmicas, las ondas que se generan cuando hay un movimiento sísmico? Para esto me gustaría primero contarles qué es la sismología como tal. Es una rama de la geofísica que estudia la propagación de las ondas sísmicas a través de la Tierra. Y como lo dije al principio, en este punto ya le vamos a poner apellido a estas ondas. Ya no solo van a ser ondas, van a ser ondas sísmicas. ¿Por qué? Porque son aquellas que viajaron a través de la Tierra, se generaron a partir de un evento sísmico, y nosotros las vamos a registrar y las vamos a analizar para muchas cosas que un poquito más adelante les voy a mencionar. Entonces recordemos, el rompecabezas, siempre hay que tenerlo en mente. Tenemos dos placas tectónicas y ahí ocurre una liberación de energía. Esa liberación de energía se libera, valga la redundancia, de varias formas. Una de ellas son las ondas. Pero ahora, ¿cómo clasifico las ondas o qué tipo de ondas se generan cuando ocurre un evento sísmico? En primera instancia vamos a hablar de que hay dos familias de ondas. Así, por ejemplo, como en sus clases de biología ustedes clasificaron los reinos de la biología, nosotros también podemos hacer una analogía y clasificar las ondas que estamos observando. Y fundamentalmente vamos a distinguir dos grupos o dos familias de ondas, las ondas de cuerpo y las ondas superficiales. Entonces, vamos a hablar del primer grupo de ondas. Estos dibujos seguramente se les harán familiares porque son muy parecidos a los que les mostré cuando vimos ondas longitudinales y ondas transversales. Entonces, las ondas P también tienen este comportamiento que nosotros veíamos en las ondas longitudinales. ¿Por qué? Porque van generando justamente estos cambios de volumen que en este gusanito se pueden ver muy bien. Ahora, tienen características diferentes. ¿Por qué? Porque, bueno, así están concebidas estas ondas. Como lo dijo mi compañero Rafael en su primera plática, hay ondas que no viajan por algunas partes de la Tierra y hay otras que sí lo hacen, etc.
Vamos a decir que de manera general las ondas P van a viajar tanto en sólidos, es decir, ustedes las podrían viajar en una roca, podrían viajar en algún fluido, dícese agua, etcétera, y las ondas S no lo van a hacer. Entonces, esa es la primera diferencia que nosotros vamos a encontrar. Las ondas S únicamente las vamos a poder ver o las vamos a poder observar en fluidos. Ahora, las ondas P son más rápidas que las S. De hecho, P viene de que son ondas primarias. Entonces, son las ondas que llegan primero. Y un poquito más adelante vamos a ver a qué nos referimos con eso de que llegan primero. Mientras que las ondas S son las que llegan en segunda instancia y evidentemente vienen más lento que las ondas S. Ahora, vamos a recordar un poco lo que nos han dicho de la estructura de la Tierra. Recuerdan que teníamos el núcleo que está dividido en dos, teníamos el manto y teníamos la corteza. Concretamente en la corteza ocurre un fenómeno muy interesante. Cuando estos dos tipos de onditas llegan a la corteza y chocan con la superficie de la Tierra, entonces generan una interacción que va a dar origen a la nueva familia de ondas o a la siguiente familia de ondas que nosotros vamos a ver, que justamente son las ondas de superficie, y reciben ese nombre porque su mayor contenido de energía fundamentalmente está cerca de la superficie terrestre, es decir, prácticamente en donde nosotros nos encontramos viviendo, desarrollando nuestras actividades, ¿no? Entonces, aquí vamos a distinguir a dos tipos de ondas superficiales, que son las ondas de Love y las ondas de Rayleigh. Son diferentes a las otras dos tipos de ondas, y por eso los clasificamos en dos tipos de ondas en dos familias diferentes. Sin embargo, vean que aquí hacer con este gusanito el movimiento es un poquito más complicado, por eso les puse un poquito estas animaciones. Vean que el movimiento de las ondas de Love ocurre casi siempre, fundamentalmente en la superficie, y genera movimientos horizontales. Mientras que en el caso de las ondas de Rayleigh, lo que ustedes ven es un movimiento de tipo elíptico, que no es otra cosa más que, si ustedes ven mi mano, ir haciendo este tipo de movimiento. Y además lo va haciendo hacia atrás. Entonces, recuerden, tenemos dos grandes familias de ondas. En primera instancia, tenemos a las ondas P y a las ondas S, y la interacción de esas ondas con la superficie de nuestro planeta nos va a dar origen a estas dos, estos otros dos tipos de ondas, que son las de Love y las de Rayleigh. Entonces, dicho todo esto, ¿cómo nos han servido las ondas sísmicas para aprender cosas? ¿O qué hemos aprendido a partir de ellas? Resulta que, otra vez, pensemos en la estructura de la Tierra. Pensemos en ese cascarón de huevo del que nos habló nuestro compañero Rafael. Entonces, aquí se genera un evento sísmico, ¿no? Entonces, ese evento va a irradiar ondas, va a generar ondas que se van a propagar alrededor de todo el mundo. Y aquí me gusta poner un ejemplo como muy, muy bonito, porque, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos en los sismos de 2017, nosotros sentimos los sismos porque, claro, nosotros estamos en México, ¿no? Pero eso no quiere decir que las ondas que se generan en ese evento sísmico no se puedan propagar alrededor de todo el mundo. Y esta figura en ese sentido ejemplifica muy bien lo que estoy tratando de decir, porque vean, las ondas se generaron aquí, pero ya prácticamente le dieron un cuarto de vuelta al mundo. Entonces, nosotros podemos registrar ese movimiento y lo hacemos. Más adelante, no se lo pierdan, habrá una charla de la instrumentación, que justamente son esa tecnología que nos permite registrar este movimiento. Pero bueno, ahorita quedémonos con la idea de que nosotros lo registramos. Y lo que nosotros analizamos para saber digamos, las características de las ondas que estoy observando son los sismogramas, que no son otra cosa más que una como firma que tiene el evento, una firma que la pone en el lugar en donde yo grabé el evento. Entonces vean que todo lo que les dije aquí va a adquirir algo de sentido. Habíamos dicho, recuerdan que las ondas P, nosotros vamos a observarlas primero y van a llegar primero, ¿no? Entonces vean en este dibujito que aquí yo dibujé una P, porque claro, esta es la primera ondita que nosotros vamos a encontrar. Aquí dibujamos una S porque ya después de que llegó la onda P, la siguiente ondita que nosotros vamos a observar es la onda S. Y más, digamos, atrás de ellas van a llegar las otras dos ondas, porque recuerdan que dijimos, ¿no? Recuerdan que para que existan Rayleigh y para que exista Love, necesitamos, entre otras condiciones, primero que tengamos ondas P y ondas S, ¿no? Entonces, aquí pueden ver claramente cómo después van llegando. Entonces, esta idea de propagación ya la podemos llevar, ok, sí, me estoy propagando en un espacio, pero eso ocurre en un tiempo determinado, ¿no? Y justamente en ese tiempo lo voy registrando en estos registros que nosotros llamamos sismogramas.
Ahora les voy a poner otra pequeña animación que ustedes van a poder aquí ver en la parte inferior izquierda de la pantalla, en donde ustedes van a tener una onda que va viajando. ¿Y qué pasa si lo que está aquí es diferente a lo que está acá, ¿no? Entonces observen que el comportamiento no va a ser el mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque claro, las propiedades que hay dentro de este circulito son muy diferentes a las propiedades que hay de lo que está aquí afuera. Y por eso se ve que las ondas cambian. Y resulta que si nosotros analizamos este tipo de figuritas que ustedes tienen aquí, nosotros podemos intuir, bueno, ok, como la onda se ve diferente aquí, que aquí, que aquí y que aquí, es probable que exista algo como esto, ¿no? Eso nosotros en el término de sismología lo llamamos anomalía, ¿no? O lo que buscamos justamente aquí es ver, bueno, esto es diferente. Y gracias a todas esas ideas que nosotros ahorita hemos aprendido, es que hemos sabido que el interior de la Tierra tiene la forma que ustedes, que describió el compañero Rafael, etcétera. Por ejemplo, Inch Lehmann, a partir de ver que las ondas S aparentemente no pasaban por el núcleo externo, infirió que este se podría comportar como un fluido. Entonces vean que este tipo de conceptos en realidad son muy importantes y son los que nos han permitido avanzar en pro de conocer la estructura de la Tierra. Porque claro, como bien lo dijo Rafael, no tenemos una perforadora que sea capaz de llegar hasta el núcleo. Y aunque la tuviéramos, la tecnología no lo permite por las condiciones de presión y temperatura que ocurren ahí. Entonces, quiero ir un poquitito más allá. Ya vimos qué onda con esto de las ondas sísmicas, ¿no? Ya vimos cómo clasificarlas, ya distinguimos a las dos familias, ya distinguimos cuáles son los integrantes de cada una de estas familias, pero ¿qué pasa si en algún momento a mí me interesa estudiar las ondas sísmicas? Porque claro, ahorita ustedes están tomando una formación que en el futuro se va a traducir en una formación superior. Entonces, de sus clases o de lo que ustedes están tomando ahorita, ¿qué es lo que está más relacionado con sismología? Puse inglés porque, bueno, es el idioma universal de todo. Entonces, pónganle mucha atención a sus clases de inglés porque en serio sirve para todo. Y también están relacionadas las matemáticas, la computación, la física, las ciencias naturales, la geografía. Todo eso que ustedes van aprendiendo es importante. Pero ojo, no dejen de lado el resto de la formación, porque ahorita ustedes están recibiendo una formación que al final de cuentas va a ser integral, ¿no? Están llevando formación cívica, están llevando español, están llevando todo y todas sus materias son súper importantes. Aquí simplemente yo estoy destacando aquellas que tienen que ver con sismología. ¿Por qué? Porque si después en el futuro les interesa estudiar esto, les interesa hacer animaciones como las que vimos, les interesa imaginarse todo esto, podrán acceder a algunas de estas carreras que aquí se muestran y estoy seguro que sí les puede quedar esa semillita de que les interesa el tema, ¿no? Se ha dicho y se seguirá diciendo que México es un país altamente sísmico y en consecuencia el país demanda expertos en esta materia. Y a mí me dará mucho gusto si en el futuro con los colegas alguno de ustedes llega y dice, oye, pues fíjate que yo algún día vi un ciclo de charlas del Servicio Sismológico Nacional, me gustó mucho todo lo que me presentaron, me gustó cómo se construyó el rompecabezas, me gustó cómo hablaron de vulcanología, de localizar sismos, de la estructura de la Tierra, la instrumentación, las ondas sísmicas, y eso me inspiró a estudiar sismología. Entonces, nada, yo quería también dejar un poquito ese mensaje, un poquito más allá de la teoría que vimos. Yo les agradezco mucho su atención. Evidentemente, por cuestiones de tiempo no se pueden responder todas las dudas, pero pues si no, también aquí dejo mi correo electrónico. Sus dudas son bienvenidas y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Manuel, muchas gracias, qué bonita plática. Si hay algunas dudas y tenemos unos minutitos para contestarlas. Sí. Bonnie Bombón pregunta, nos dice que Dani pregunta, ¿por qué se produce el movimiento oscilatorio y trepidatorio? Claro, oscilatorio y trepidatorio son términos que tradicionalmente se asociaban a la forma en la que la gente percibe el movimiento, ¿no? Sin embargo, la forma en la que la gente percibe el movimiento siempre va a ser subjetiva. Esto quiere decir que no va a ser lo mismo una persona que se encuentra no sé, ocurre un sismo en Guerrero, alguien que se encuentra ahí mismo en Guerrero o alguien que se encuentra en la Ciudad de México. Entonces, por eso ya no es tan adecuado hablar de oscilatorio y trepidatorio,
como formas de clasificar a los eventos, porque claro, ya lo vimos, ¿no? Generamos ondas P, generamos ondas S, generamos ondas superficiales, y entonces en realidad lo que se observa es un conjunto de todos estos movimientos. Por eso no es tan adecuada hacer una clasificación de tipo oscilatorio o trepidatorio. Víctor Martínez pregunta qué pasa si las ondas chocan, y Jorge Mendoza nos pregunta cuántas veces puede chocar una onda. Muy buena pregunta. Las ondas todo el tiempo están chocando. De hecho, en las animaciones ustedes lo pueden ver. Y lo que ocurre es una interferencia de ondas que nosotros estamos viendo, y es un principio que rige la propagación de las ondas, en el que si un frente de onda siempre puede generar nuevos frentes de onda. Ahora, ¿cuántas veces puede rebotar en diferentes interfaces? Eso depende de algo que nosotros en sismología llamamos atenuación. Porque claro, las ondas sísmicas, una vez que se generan, no es que siempre vayan rebotando con la misma energía. Con cada rebote van perdiendo energía. Entonces, depende de la forma en la que exista la atenuación de las ondas sísmicas en una determinada región. Estas podrán seguir rebotando mucho tiempo o se detendrán en algún punto. Eso es dependiente de la zona. Jessie Dávila nos pregunta que si sucede un sismo en el fondo oceánico, ¿de qué magnitud se necesita que sea el sismo para provocar un tsunami de unos 5 kilómetros de alto? Ok, primero, hay sismos que van a generar tsunamis y hay sismos que no van a ser capaces de generar tsunamis. Vamos a llamarles sismos tsunamigénicos, y no podría hablar de una magnitud para generar una digamos, el tamaño de una ola, ¿no? Pero lo que sí se puede decir es que se ha visto que hay algunos eventos sísmicos, sobre todo de subducción, que son aquellos que ocurren justamente en el contacto donde las placas, recuerdan que Félix decía que las placas llegan a un momento en el que tienen que volver a converger a un lugar, tienen que volver a chocar entre ellas. Entonces, algunos de esos eventos sísmicos que tienen que cumplir con unas características muy puntuales pueden generar los tsunamis, y de hecho por eso se catalogan como los sismos más peligrosos. Hay un ejemplo de un evento sísmico que ocurrió en Centroamérica, cuya magnitud no fue muy grande, pero sí generó un tsunami importante. Entonces, no va tanto en función de la magnitud, sino más bien de las características al momento de que se generó la ruptura sísmica. Alba Ara nos dice que Aarón Salvador te dice que muy interesante, y pregunta que si con los sismos se reactivan los volcanes. Esa es una muy buena pregunta. Hay observaciones que sugieren eso, pero bueno, estoy seguro que un poco en la plática de los volcanes nos van a poder un poquito hablar más al respecto, pero o sea, se ha visto, pero se tienen que cumplir unas condiciones muy particulares. Edgar Ram Ríos pregunta ¿por qué se mueven las placas tectónicas? Claro, como lo comentó Félix en su presentación, nosotros en la corteza terrestre estamos parados, digamos, formando un rompecabezas, ¿no? Entonces, hay un flujo de energía en el manto que está como girando está como girando, ¿no? Y se ha sugerido, o la teoría ha sugerido, que justamente producto de este movimiento, las placas pues se van moviendo y se van reacomodando, y eso es lo que genera el marco tectónico que nosotros tenemos, y en consecuencia también eventos sísmicos. Brian Carmona pregunta ¿qué tipos de ondas provocan un sismo de mayor intensidad? Ok, a ver, los sismos en general van a irradiar las mismas cantidades, las mismas ondas, ¿no? Evidentemente un sismo de mayor magnitud va a ser capaz de desarrollar ondas de mayor amplitud, es decir, ondas cuyo movimiento se va a sentir más fuerte. Pero también creo que vale la pena hacer la aclaración entre magnitud e intensidad. Recordemos que la magnitud la vamos a asociar al tamaño del evento sísmico. La intensidad es un parámetro, ¿no?, que depende de donde nosotros nos encontremos, y evidentemente también tiene que depender de la magnitud, pero no podemos hablar de un evento que vaya a generar o sea, no hay una regla pues establecida de cómo un sismo de mayor magnitud puede generar ondas más intensas. Lo va a hacer,
pero claro, depende de dónde te encuentres, las sentirás también más intensas. Dani de Chiapas, de 7 años, pregunta que si entonces no se mueven las placas, ¿nada se mueve? Bueno, ok, a ver, las placas tectónicas se están moviendo y eso, digamos, genera todo el movimiento que nosotros tenemos en la corteza. Pero la Tierra como planeta también se está moviendo y está girando alrededor del Sol. Entonces, seguramente en la última plática, donde hablarán de si existen sismos en otros planetas, pues tendrán que mencionar un poco de esto. O sea, no solo es o sea, la Tierra se está moviendo dentro de la Tierra misma, pero también es parte de otro sistema más grande, el sistema solar, y está girando alrededor del Sol. Entonces, estrictamente sí nos estaríamos moviendo. Y ahorita la última pregunta para ti, Manuel. Imelda Ortiz pregunta, ¿qué pasa cuando las ondas se mueven? En realidad, o sea, las ondas van transmitiendo energía a su paso, ¿no? Entonces, nosotros van generando un movimiento de partículas y dependiendo del tipo de onda que nosotros estemos analizando, va a ser el tipo de movimiento que se va a observar. Dijimos, por ejemplo, en el caso de las ondas P, lo que observamos es algo muy parecido a esto. Observamos una serie de compresiones y dilataciones que harán que justamente el movimiento de las partículas por las cuales esté pasando la onda siga esta dirección. En el caso de las ondas S, pues no, será así, ¿no? ¿Por qué? Por la concepción física y matemática que describen estos fenómenos. Para el caso de las ondas superficiales vimos que era un poquito más complicado. En realidad ese movimiento solo lo vamos a tener en la superficie terrestre principalmente y claro, ahí es una combinación de movimientos más. Dijimos que para ondas Love veríamos algo horizontal y para ondas de Rayleigh veríamos algo parecido a esto, algo elíptico. Entonces, dependiendo del tipo de onda, es el tipo de movimiento que yo podría esperar de la región por donde éstas estén pasando. Pues muchas gracias, Manuel.